Contexto Financiero. Jorge Cepeda Rubalcaba es experto en finanzas. Nos da mucho gusto saludarte, Jorge, después de unas semanas. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Bueno, pues la noticia que está llamando la atención desde el punto de vista económico es la cancelación por parte del gobierno de las zonas especiales, zonas económicas especiales que se le llama. Hay una ley inclusive ahí, que es la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que pues se promulgó en el sexenio pasado y bueno, pues parece ser que todo esto pues ya están aprobando, digámoslo así, por parte del gobierno y avalada por el presidente, pues su derogación, o sea, ya no va a tener efecto. Me imagino que pues en todo este marco habría cuestiones de estímulo importante a la inversión productiva en aquella zona, pues que es una zona rezagada por el crecimiento y el desarrollo económico histórico de México, una zona pobre, la sureste, y hablamos de la sur-sureste porque estamos hablando que esta zona económica, estas zonas económicas son varias regiones. Está el puerto Lázaro Cárdenas, está con algunos municipios ahí colindando con Michoacán y Guerrero, está el corredor del istmo de Tehuantepec con pues Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, está Oaxaca mismo, y está también puerto de Chiapas, en Chiapas, ¿no? Una zona bastante rezagada en el crecimiento, repito. Y bueno, pues según esto, pues se realizó esta territorialidad en el marco de esa ley para pues crear empleos importantes de calidad, desarrollar el área desde el punto de vista con desarrollo industrial y turístico. Bueno, pues también estás quitando el consejo turístico, ¿no? Pues todo esto, digo, con los datos que se tienen, por ejemplo, pues hay datos de que 11 empresas tenían proyectos pues ya listos para invertir 2.700 millones de pesos. Hay otros datos que traían por ahí la Concamin, de que había 95 empresas manifestado su interés por invertir más de 8.200 millones de dólares. Inclusive, pues en 20 años el pronóstico o la estimación, de acuerdo a los datos que se tienen, pues era de que en los próximos 20 años se generarían alrededor de 375,000 empleos con inversiones importantes por arriba de los 40,000 millones de dólares. Vaya, son zonas económicas especiales, te digo, enmarcadas con esa ley, en donde pues ya iban canalizados, por lo que se tienen de información, pues proyectos interesantes de inversión. No, ahora se cancela, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se piensa sustituir todo este proceso? Porque el señor presidente dice, bueno, pues es que no estaba cumpliendo con los objetivos, había corrupción en la compra de terrenos, etcétera, etcétera. En los mismos discursos a lo mejor que se relacionaron con el Naim, con el nuevo aeropuerto, etcétera. Bueno, pues entonces la pregunta es, si México requiere de muchos incentivos para la inversión productiva nacional y extranjera, pues este tipo de cancelaciones, pues a lo que te invita es contribuir todavía más a rezagarlas, ¿no? A echarlas para atrás, a desmotivarlas, ¿no? Y la pregunta entonces está en dónde y cómo y de qué manera pues vas a sustituir toda esta perspectiva de crecimiento en la inversión productiva que iba a haber en aquella zona. No sé hasta qué punto estas cifras son verdaderas o no, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están y
Y también me llama mucho la atención que la misma Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, pues está manifestando, oye, pues de perdido, consúltenos, pues para ver qué piensan los industriales de este país al respecto, ¿no? Y entonces como que viene pues ahora sí que el reatazo para decir, ¿saben qué? Esto se suspende y se acabó. Y entonces, bueno, pues sí, en un momento dado, en tanto que es una región que a lo mejor el mismo presidente a lo mejor lo trae contemplado en su Plan Nacional de Desarrollo, y quisiera ver el cómo entonces va a haber este proceso de sustitución para motivar y incentivar la inversión productiva en aquella región, como en otras regiones, pero esta región, digo, sí era demasiado interesante. Estas zonas económicas especiales que se les llama, y los proyectos que habían enmarcados para desarrollar la misma, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y habrá que esperar, Jorge, a ver qué dice el Plan Nacional de Desarrollo. Eso. Donde tendrán que decir de qué manera se va a suplir esta desaparición de las zonas económicas especiales, porque ¿tú crees que los proyectos del Tren Maya, el proyecto ferroviario del Istmo de Tehuantepec y la construcción de la nueva refinería en Tabasco pudiera llegar a suplir todo este ambicioso proyecto de las zonas económicas especiales? No, es que acuérdate, todo esto viene desde Michoacán, parte de Guerrero, parte de Oaxaca. Todo esto que me dices no está ahí. O sea, en zonas verdaderamente rezagadas, zonas verdaderamente pobres. Bueno, pues todo aquello que me dices del Tren Maya y el Transpeninsular, etcétera, bueno, pues también son proyectos que ahí están y ojalá y sean viables, ¿verdad?, para el crecimiento del desarrollo. Muchos piensan que no, otros piensan que no hay los suficientes estudios de calidad para la viabilidad financiera y económica, otros que el impacto ambiental pues está de alguna manera también en duda. Total como que no conocemos demasiadas cosas en ese marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico para ver el cómo pues se van a ir implementando todos estos proyectos, ¿verdad? Sí, porque las zonas económicas, las zonas económicas especiales abarcaban 8 estados: Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sí. Y como bien dices, bueno, estos 3 proyectos, bueno, van a abarcar nada más algunos de esos estados. Eso por una parte, pero por la otra, se justifica el hecho de que el presidente argumente que hubo corrupción para su desaparición, es decir, no sería, como ha sucedido con otros programas que también ha cancelado debido a la corrupción, pues en lugar de cancelarlos, eliminar la corrupción y hacerlos más eficientes. Pues sería lo más lógico, lo más aplicado al sentido común. Pues primero investigan dónde está la corrupción, límpiala, ¿verdad? Y luego pues y continúa con la implementación del proyecto o de los proyectos, pero como que decir las cosas así de que no se estaba cumpliendo con los objetivos deseados y que hay compras de terrenos y que hay corrupción, etcétera, términos pues como que son términos demasiado generales, con todo respeto, ¿no? Pero vaya, como que no es demasiado satisfactoria la respuesta. Y lo peor del caso es que en esas... ¿no? Sí. Pero, pues no sé, son formas de ser. Ya ves que, pues todo esto estamos todos los días pensando en que, bueno, no pensando, ya se nos había dicho, pues que va a ser una diferente forma de gobernar este país, ¿no? Claro. En donde, bueno, pues, o nos adaptamos, o quién sabe qué vaya a suceder más adelante, que verdaderamente haya cosas muy buenas para este crecimiento que quieren y que lo quieren del 4%. Entonces, con este tipo de cosas, pues cómo la inversión productiva es un motor del crecimiento económico. Entonces, claro, ¿cómo la motivas si esto es, pues, per se desmotivarla? Entonces, ¿cómo? Hay mucha duda, ¿no? De repente.
Sí, definitivo. Y lo peor del caso es que en esas zonas económicas especiales está la gran mayoría de los más de 53 millones de personas que viven en condiciones de pobreza en este país, que representan el 43.6% de la población, como nos lo decía ayer el Coneval. Fíjate nada más. Pues sí, es algo, te digo, esos datos de proyectos a 20 años. Claro. Para generar más de 40,000 millones de dólares en proyectos. Pues, y ese es también con que sea la mitad, digo, con que sea la mitad, vaya, pero y está armado pues de un sexenio anterior. Entonces todo lo que se hizo anteriormente, pues como que parece que está mal, todo. Y pues yo no creo que sea todo, ¿verdad? Digo, necesitan tener muchísimo cuidado el gobierno, de veras, con todo el respeto y con toda la mejor pues intención de que les vaya bien, ¿verdad? La verdad, y a lo mejor son bien intencionados, ¿no? Pero pues estas cosas simple y sencillamente causan demasiadas dudas, ¿no? Y no son datos demasiado halagüeños. Claro, y ahí está una prueba más de que no funcionan en este país los proyectos transeccionales, por muy buenas intenciones que tengan los gobiernos en turno. Bueno, pues llega el siguiente gobierno y le da al traste. Jorge Cepeda Rubalcaba, un punto de contacto. Jorge.cepeda@banorte.com. Nos vemos. Gracias. Gracias, Jorge. Buenos días.